Ok, para el cálculo de velocidad, la fórmula me dice que velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Las unidades son metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. Entonces nosotros de esa fórmula podemos calcular velocidad, podemos despejar y también utilizar distancia y tiempo. Dependiendo de lo que el problema nos vaya a pedir, podemos despejar el dato que queramos conocer. Entonces, vamos a hacer este problema que dice, un corredor avanza 2 kilómetros en un tiempo de 15 minutos. Entonces nos pide calcular la velocidad, de un corredor que avanzó una distancia de 2 kilómetros en un tiempo de 15 minutos. Entonces, nos piden calcular la velocidad en kilómetros sobre hora y en metros sobre segundo. La fórmula es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces simplemente tenemos que sustituir. Pero si nosotros sustituimos así tal cual nos dan los datos, no podemos porque no nos dan ni kilómetros sobre hora ni metros sobre segundo. Sino nos dan kilómetros sobre minutos y nosotros no manejamos la velocidad en esas unidades. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues simplemente hacer una conversión, ¿no? Si nosotros queremos calcular en kilómetros sobre hora, tengo que pasar esos 15 minutos a hora. Entonces queda que una hora tiene 60 minutos. Los 15 minutos quedarían de este lado y simplemente multiplico 15 por 15 sobre 60 igual a 0.25 horas. Entonces puedo calcular y decir 2 kilómetros dividido entre 0.25 horas y me da 2 sobre 0.25, me da 8. Entonces serían 8 kilómetros sobre hora. Ahora, para pasar a metros sobre segundos, puedo pasar esos 8 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo o hacer la conversión de 2 kilómetros a metros y de los 15 minutos a segundos. Es la ruta que ustedes quieran. Vamos a hacer las dos. Primero voy a pasar los 2 kilómetros a metros. Y yo digo que un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces mis 2 kilómetros sería igual a 2000 metros. Y mis 15 minutos los tengo que pasar a segundos. Yo digo que un minuto tiene 60 segundos. Entonces mis 15 minutos equivalen a, multiplico 15 por 60 dividido entre 1, pues me da 900 segundos. Ahora sí puedo hacer mi división y digo, la velocidad va a ser igual a los 2000 metros entre 900 segundos. Y son 2000 entre 900. Y me da 2.22. 2.22 metros sobre segundos. Esa es la primera forma de pasar kilómetros, dar el resultado en metros sobre segundo. La otra sería pues pasar los 8 kilómetros, pasarlos a metros sobre segundos. Y digo, para esto que una hora tiene 60 segundos. Con eso puedo hacer que abajo me queden segundos. 3600 segundos. Aquí me equivoqué en la conversión. Serían
3600 segundos. Y 1 kilómetro tendría 1000 metros. Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar mi 8 por 1000. Luego dividirlo entre 3600 y me da el mismo resultado, que son 2.22. En este caso serían metros sobre segundo. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Ahora, siempre hay que tener en cuenta qué es lo que nos está pidiendo el problema. En este caso nos pidió calcular la velocidad. Pero si yo desearía calcular, por ejemplo, la distancia, en este caso el problema dice un ciclista puede alcanzar en una bajada una velocidad de 35 kilómetros sobre hora. Dice, ¿qué distancia? Me pregunta, ¿qué distancia recorre en una pendiente después de 2 minutos? Entonces lo único que yo tengo que hacer es, de mi fórmula de velocidad, tengo que despejar distancia. Entonces me queda distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora, aquí yo no puedo simplemente sustituir mis datos porque no están homogéneos. No puedo poner 35 kilómetros sobre hora que multiplica 2 minutos. ¿Por qué? Porque minuto y hora no se podrían cancelar. Yo tengo que convertir mis minutos a horas o las horas a minutos. En este caso para mí se me hace más fácil convertir los 2 minutos a hora. Entonces yo digo, una hora tiene 60 minutos. Entonces 2 minutos a cuántas horas equivalen. Y digo 2 sobre 60 igual a 0.033 horas. Ahora sí puedo multiplicar 35 kilómetros sobre hora, que multiplican a 0.033 horas. Las horas se cancelan y el resultado me sale en kilómetros. Entonces tengo 0.033 multiplicado por 35 y me da 1.155 kilómetros. Ahora, la distancia, aquí no es velocidad. Aquí sería distancia, no velocidad. Mi distancia la puedo dejar así, en 1.155 kilómetros, o también la puedo dejar en metros, pero tengo que hacer otra conversión. Yo digo que 1 kilómetro vale 1000 metros. ¿A cuánto equivalen 1.155 kilómetros? Pues simplemente tengo que multiplicar por 1000 y da un resultado de 1155 metros. Distancia igual a 1155 metros. Cualquiera de las dos está correcta. Y por último, para hacer ejercicios de también calcular el tiempo, me dice que un auto viaja en una carretera a una velocidad de 120 kilómetros sobre hora. Me dice cuánto tiempo le tomará, entonces no sé el tiempo, cuánto tiempo le tomará en llegar a un poblado que está a 180, una distancia de 180 kilómetros. Entonces, de mi fórmula, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo, despejo el tiempo y me queda tiempo igual a distancia sobre velocidad. Entonces tiempo va a ser igual a la distancia, que son 180 kilómetros, dividido entre la velocidad, que son 120 kilómetros sobre hora. En este caso los kilómetros
se pueden cancelar, no hay que hacer ninguna conversión. Simplemente hay que dividir 180 entre 120 y me da 1.5, en este caso, horas. Y así el tiempo se calcula directamente. Ahora, si me hubiesen dado ahí una distancia en metros, pues tendría que pasar metros a kilómetros o kilómetros a metros. Aquí lo importante es manejar las unidades homogéneas para que se puedan cancelar.